con Dios. Busquen su Biblia física o digital, Mateo 27, y vamos a comenzar con el verso 11. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siguió acusando por los principales sacerdotes, por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces dijo, ¿no me oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Vamos ahora al verso 19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondió el gobernador, les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué? Pues haré de Jesús llamado el Cristo. Y todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, el rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Este pasaje que estamos leyendo anteriormente, pues definitivamente es un pasaje bastante difícil, ¿no? Porque entramos al proceso de la crucifixión de Jesús. Pero yo quisiera mencionar algo. En el caso de Pilato, él se lava las manos, ¿verdad? El tema de evadir la responsabilidad. Pero ahí, leyendo un comentarista bíblico, hablaba de por qué esa indecisión de Pilato de qué hacer, ¿verdad? Obviamente estaban las palabras de su esposa que le decían no tengas nada que ver con este justo. Pero él lo veía y dice que estaba fascinado de ver a Jesús, de cómo él respondía y de cómo él accionaba. Y este comentarista decía que Pilato fue impactado por la presencia de Jesús ahí. Sin embargo, a pesar de estar ahí impactado por la presencia de Jesús, él evadió responsabilidad porque él tuvo que haber hecho lo que su corazón le decía en ese momento, que era, este hombre es inocente, porque dice el pasaje que él veía cómo por envidia lo estaban acusando. Y aquí está, Pilato evadiendo responsabilidad, pero el que no evade responsabilidad es Jesús, ¿verdad? O sea, él asume lo que le correspondía, que en este caso era ir al castigo. Y cómo nosotros hoy podríamos estar también delante de Jesús, siendo impactados por él, pero evadiendo nuestra responsabilidad de estar delante del Señor y actuar de la manera correcta, ¿verdad? Y creo que debemos estar, y me gustaría que comenzáramos un poco acerca de eso, cómo podemos estar siendo impactados por Jesús y evadir nuestra responsabilidad de ese impacto. Bueno, lo que pasa es que así como nosotros, así como Pilatos, muchas veces sucumbimos ante la presión de la gente alrededor nuestro, ¿verdad? Y vemos que Pilato, ante la presión de los escribas, los ancianos y la gente que estaba ahí, que abuchaba y que pedía la crucifixión de Jesús,
decidió hacer lo que le agradaba a la gente y no lo que debía hacer. Y creo que muchas veces nosotros nos pasa lo mismo, ¿verdad? Ante el momento incómodo, ante la discusión, antes de plantarnos sobre una posición, muchas veces, sabiendo que está mal, decidimos pues ir con lo que todos quieren hacer, ¿verdad? Y realmente eso es complicado porque la voz del Espíritu Santo adentro nos está diciendo no es lo que tienes que hacer, tienes que ser fuerte, tienes que ser valiente, tienes que defender tu posición. Y muchas veces decidimos tomar una forma pasiva, ¿verdad? Ante la presión de los demás. Entonces debemos de tener eso y yo también quisiera destacar el carácter de Jesús, ¿verdad? El carácter que ante todas las provocaciones Él se mantuvo firme porque sabía que Dios tenía un plan perfecto y que se debía cumplir y no quería ser como estorbo, ¿verdad? Porque me imagino que sabiendo y leyendo los corazones de todas las personas que estaban presentes, y teniendo todo el poder que él tenía, podría haber hecho algo diferente, pero es ese tanto poder que él tiene, pero decidiendo, vemos que el otro fue pasivo ante hacer haciendo lo correcto, y vemos a Jesús que sabiendo que era injusto lo que estaba pasando, se quedó callado y no se dio ante la provocación. Entonces, es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Así es, y me llama la atención que en esta situación difícil, en esa y en ninguna, Jesús nunca negó que era rey, que era hijo de Dios. Tú lo dices, dijo. Le dijo, ¿eres el rey de los judíos? Tú lo dices. Y él no estaba ahí para defenderse, como decías. Es más, Pilato solo con la presencia estaba impresionado. Si Jesús hubiera empezado a hablar, ya no lo crucifican, probablemente hubiera salido absuelto ahí, porque todos hubieran quedado así como maravillados, sin palabras, sin argumentos, y es como, vámonos, porque era lo que Jesús provocaba, como aquella mujer que querían apedrear. Jesús habló un par de palabras y todos se fueron, pero ese contraste entre la divinidad de Jesús y la humanidad de Jesús, y en este punto decidido a ir a la cruz por nosotros, no solo no se defendió, no habló, pero nunca contradijo que era Dios. Nunca rechazó cuando alguien quiso adorarlo, ¿verdad? Digamos, vemos en la Biblia que tal vez era un ángel el que se le apareció a alguien y lo quería adorar, y el ángel no se lo permitía, pero Jesús mantuvo esa combinación entre su divinidad, su humanidad, y estuvo dispuesto a sufrir por nosotros. Ahora, nosotros tenemos acceso a esa parte que hacía especial a Jesús, a esa parte que le daba la fuerza a Jesús. Nosotros tenemos acceso a eso, porque qué rico en las situaciones de la vida, en las situaciones que nos toca enfrentar, pues, poder tener acceso a esa parte impresionante de Jesús. Podemos tener acceso a eso estando cerca de Él, recibiéndolo a Él, yendo en sus caminos. Y una de esas partes es el Espíritu Santo que nos da dominio propio, ¿verdad? De no caer y no ceder ante las provocaciones y evitar el plan de Dios para nuestra vida. Y cuántas veces hemos contestado mal, nos hemos metido en un problema mucho más grande del que estábamos, ¿verdad? Por no aguantarnos de cómo reaccionar. Entonces creo que Jesús es nuestro ejemplo, ¿verdad? Y Pilato es el ejemplo de lo que no tenemos que hacer. Bueno, y el pueblo también un mal ejemplo de cómo muchas veces nosotros actuamos, porque, digamos, Pilato tratando de buscar una salida para Jesús, dice, libero a alguien hoy, Barrabás o Jesús. Y creo que muchas veces nosotros también nos encontramos en esa encrucijada de decidir por Jesús o por Barrabás, ¿verdad? Imagínate cómo era un preso famoso, imagínate qué joya era. Sí. Pero digamos, en nuestra vida muchas veces tenemos que tomar decisiones. Y está, por ponerlo de una manera ilustrada, Jesús acá y Barrabás acá. Y a veces, por esa falta de carácter que menciona Maki, nos vamos por Barrabás, nos vamos por el lado contrario de Jesús. Lo que pasa es que creo que la memoria del humano es muy conveniente según el momento, ¿verdad? Las necesidades. Y según porque ya sé, toda la gente que, pues, me imagino que dentro de esa multitud había gente que había sido sanada o que había presenciado, ¿verdad? O que habían escuchado cómo sanaba a Jesús.
pero dentro de la presión grupal, ¿verdad? Decidieron, pues, abuchaban a Jesús. Entonces, un día lo seguían, le tiraron palmas al piso para que él pasara y lo querían poner como rey, y otro día lo están crucificando. Entonces, nuevamente nos deja bien claro que nosotros no podemos vivir por agradar a las personas, sino que tenemos que vivir por agradar a Dios, ¿verdad? Y Jesús lo tuvo siempre bien claro cada vez que caminó en esta tierra. Siempre agradó al Padre y nunca agradó a las personas. Y yo creo que eso tiene que ser la lección para nuestra vida, ¿verdad? Ser fuertes, ser valientes, no caer en la tentación de dejar que nuestras emociones nos desborden, sino agradar al Padre, agradar al Padre. Así es, y entender lo que para Dios es importante en ese momento, y entender para eso me puso el Señor aquí, porque muchas veces vamos a necesitar callarnos. Es como, aquí no tengo necesidad de decir nada, esto no va a aportar en nada. No me voy a defender. La gente tampoco está como sí. interesada en saber o en aprender más del Señor, y que Dios nos pueda guiar a eso. Pero hay momentos en donde probablemente tenemos que hablar. Tal vez no nos sentimos tan seguros, no sentimos todo el respaldo, así como... Bueno, Pilatos tenía que hablar y no habló. No se lavó las manos delante de todos, ¿verdad? Y Jesús tenía debía callar y calló. Entonces ahí están los dos contrastes. Pero, ¿sabe cuál es el punto? Que Dios, en el momento en que tenemos que hablar, que tenemos que pararnos, que Dios nos puede dar esa autoridad, ¿verdad? Sí. Que no es solo así como en mis fuerzas y con lo que he estudiado de la Biblia y con lo que percibo. No, Dios nos puede dar esa certeza a través del Espíritu, y además nos puede dar la autoridad para hablar y para decir lo que tenemos que decir. Tal vez en un momento que pareciera, híjole, ¿será que yo estoy para hablar aquí? Sí, puede ser que Dios te puso ahí para eso, y Él te va a dar la autoridad. Él nos puede dar esa autoridad para hacerlo. Y mira que la confianza en Dios no es solamente en los tiempos buenos, sino también cuando estás pasando aflicción, Claro. porque Jesús en este momento está pasando aflicción. Lo han azotado, lo han humillado, lo han escupido, la está pasando feo, ¿verdad? Dolor físico, pero sigue confiando en el plan de Dios y por eso se queda callado. Entonces yo me pregunto nosotros si en los momentos de aflicción, ¿verdad? Seguimos confiando en que Dios nos tiene un plan perfecto y que su voluntad es buena, agradable y perfecta, o pues nos desbordamos y queremos agarrar el control de las situaciones y tratar de escapar de lo que debemos de pasar. Porque no me van a dejar mentir que hay momentos que uno pues está pasándola tan mal que en vez de estar pensando, bueno, voy a mantenerme firme y voy a continuar en esto que Dios, empezamos a reclamar a Dios y empezamos a vociferar por todos lados lo injusto que es la situación. Sí, y es que precisamente en medio de la dificultad es donde es más difícil asumir la responsabilidad de permanecer en la fe. Exacto. O de estar fortalecidos. Pero, ¿sabes? Jesús permaneció y asumió la responsabilidad. De hecho, el pasaje nos narra que lo llevaron y recibió latigazos, y no era cincho, ¿verdad? Como el que nosotros pensamos en la casa, el que era un cuero que tenía incrustado hueso, ¿verdad? Y que perforó su cuerpo, recibió la burla, y ya sabemos, llegó a la cruz, ¿verdad? La muerte más humillante. La muerte más difícil, y lo hizo por nosotros, y creo que lo hizo también pensando en que nosotros seamos fortalecidos y que asumamos la responsabilidad también hoy, ¿verdad? Del sacrificio de Jesús, de creer en lo que Jesús ha aportado a nuestra vida, la salvación que vino a nosotros. Y pues hoy, en medio de la decisión del hacer lo correcto o hacer lo incorrecto, comportarme como Pilato, ¿verdad? O comportarme como Jesús, creo que precisamente Jesús llegó a la cruz para darnos su carácter, ¿verdad? Y que nos parezcamos más a Él. Y yo quiero pedirte, Fer, ¿qué tal si nos diriges en un tiempo de oración, ¿verdad? Y pues que el Señor siga hablando a nuestro corazón. Así es, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias porque este día es una oportunidad, Señor. Si estamos aquí es porque tú nos amas, porque tú nos has guardado y porque tú nos has dado todo lo que necesitamos y aún más. Señor, ayúdanos a entender todo lo que sucedió en la cruz, todo lo que tú ganaste para nosotros en la cruz, que vamos a poder estar en la eternidad contigo, pero además que ahí tú nos sanaste, tú nos salvaste, Señor, y hoy podemos tener una vida diferente por lo que tú hiciste en la cruz por nosotros, Señor. Gracias porque a eso es a lo que nosotros
llamamos esperanza, y a eso tenemos acceso hoy para enfrentar las cosas que hoy en día vemos como problemas difíciles, como retos que tal vez solos no podemos, Señor. Danos la autoridad para obrar milagros, para declarar milagros, para hablar cuando tenemos que hablar, para la sabiduría para callar cuando tenemos que hacerlo. Pero sobre todo, Señor, que en este día podamos sentir que tú estás con nosotros, que tú nos amas y tienes buenos planes para nosotros. Si salimos a enfrentar este día con esperanza, tomados de tu mano. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos en breve con más de su programa Vaya con Dios. La esperanza, la sanidad y el perdón derriban los muros del dolor para tener un corazón sincero. Y bueno, recuerden el tema que estamos viendo hoy, ama como si nunca te hubieran herido. Mark Twain dijo, si recoges un perro hambriento y lo engordas, no te morderá. Esa es la principal diferencia entre un perro y un hombre. Aunque poco dura esta frase, Twain tenía razón. Puedes cuidar de un perro que ha sido maltratado, puedes amarlo, puedes alimentarlo y puedes decir que es tuyo. A pesar del dolor que ese animal haya soportado y debido a tu amor por él, este perro se convertirá en tu mejor amigo. Te saludará en la puerta cada día, acudirá cuando le llames y será fiel hasta el día de su muerte. Tan cierta como es esta relación mutuamente sacrificial de los perros, no siempre es igual de cierta con los seres humanos. De hecho, creo que las mismas personas que más amamos son las que más nos herirán. Y esta es la razón principal por la que tenemos que aprender a amar como si nunca nos hubieran herido. Esto es crucial, porque tan cierto como que estás leyendo este libro, alguien te va a romper el corazón. Alguien te va a abandonar o te va a dejar. Alguien te va a decir algo hiriente. Alguien te va a decepcionar. Alguien te va a defraudar, a mentir o darte una puñalada por la espalda. Alguien te va a rechazar. Es probable que alguien ya lo haya hecho. Mientras lees estas palabras, quizá te estés imaginando la cara de la persona que te infringió el daño. El padre que se fue de casa cuando tenías solo 5 años. El cónyuge que te engañó, el hermano que no te habla, el hijo que ha decidido rebelarse, el amigo que te traicionó y que traicionó un secreto sagrado. Sea lo que sea, has amado mucho y fuiste herido. Ese alguien ha reducido tu suministro de amor y no estás viviendo al máximo como Dios lo quiso, porque no sabes cómo o incluso sea posible amar como si nunca te hubieran herido. Es fácil amar a los otros cuando no tenemos conflictos con ellos o cuando compartimos los mismos puntos de vista, la misma teología o norma. Es fácil amar cuando el matrimonio está en su etapa de luna de miel, cuando nuestros hijos se portan bien todo el tiempo, cuando tenemos salud y felicidad, pero nadie vive en ese estado todo el tiempo. Ahora, lo que es importante es recordar lo que Jesús dijo. Jesús nos dijo que en este mundo tendríamos aflicción. Y estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz, decía el Señor. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo, según lo que dice Juan 16:33. En Mateo 18:7 incluso dice, es necesario que vengan tropiezos. Ser heridos es parte de la vida. Es inevitable, pero eso no es el final de la historia. Dios no quiere que seamos heridos andantes. Él quiso que nosotros fuéramos sanados y restablecidos. Él nos creó para amar como si nunca nos hubieran herido, porque eso es lo que Él hace y nosotros estamos hechos a su imagen. James Garfield tenía 4 meses como el 20º presidente de Estados Unidos cuando un aspirante a asesino, qué mala onda va aspirante, ni siquiera llegaba a asesino todavía. Eso al rato le causa una herida a este pobre aspirante a asesino. Le disparó por la espalda el 2 de julio de 1881. Solo vivió 3 meses más. Tú pensarías que fue el disparo lo que lo mató, pero no fue así. Verás, la bala no penetró en ningún órgano vital. Se incrustó detrás de su páncreas, pero no era una herida letal. Pero en esos tiempos, los médicos no daban mucha importancia a los gérmenes. Ni siquiera sabían que existían porque no los podían ver. Así que minutos después de que el presidente Garfield recibiera el disparo, los médicos introdujeron sus dedos y usaron en su herida instrumentos sin estar esterilizados.
Por eso, Lorena, mira, escucha lo que hablaste anteriormente. Hurgaron en todo su cuerpo como todo lo que pudieron, con la esperanza de encontrar la bala y sacarla. Siguieron haciendo esto durante 80 días mientras el presidente Garfield languidecía en el hospital. Como esperaríamos, hoy este proceso regular no esterilizado empeoró la salud del presidente. Desarrolló infecciones y finalmente murió. Me parece fascinante que el presidente Garfield no sucumbiera a la muerte debido a la herida de la bala. Murió por las infecciones producidas por los médicos que seguían hurgando en la herida. Y es curioso, dice el autor, pero nosotros tendemos a hacer eso con nuestras propias heridas. Volvemos a visualizar los malos recuerdos una y otra vez. Hablamos de ellos repetidamente a cualquiera que nos quiera escuchar. Pensamos en formas de vengarnos. Hurgamos en nuestras heridas. En el proceso quedamos más amargados, endurecidos y a menudo retiramos nuestro amor de aquellos que más lo necesitan. Pero no es así como Dios quiere que vivamos. Él quiere darnos un nuevo comienzo, una nueva historia, un inicio fresco. Él quiere sanar lo que se ha roto. Él quiere reconciliar lo que se ha desgarrado. Se trata de entender el perdón y la reconciliación bíblica y establecer límites saludables. Amar sin límites no es codependencia o pensamiento irracional y no es una invitación a ser usado como un felpudo o un poste de los azotes. El resumen es que necesitamos restaurar nuestras relaciones. El cuerpo de Cristo está lleno de padres que están separados de sus propios hijos. Algunos no hablan con miembros de su familia desde hace años, aunque viven solo a pocos kilómetros de distancia y ahora con la tecnología a unos segundos de un mensaje, Exacto. una llamada, algunos nietos nunca han conocido a sus abuelos. Algunos cristianos que sufrieron abuso cuando eran niños aún guardan la injusticia, haciendo que sea difícil para ellos ir en pos de relaciones saludables con sus propias familias. Algunos han perdido a seres queridos y están demasiado heridos como para saber cómo amar a quienes les quedan. Y esas enfermedades solo las puede curar el amor. Y es muy interesante lo que el autor nos está diciendo. De hecho, la parte donde él nos dice, seguramente alguien te va a herir, ¿verdad? Y da el listado Exacto. de posibilidades. Yo lo leía y decía, yo paso, ¿verdad? No quiero de eso. Sin embargo, precisamente también estos días platicaba con alguien que me estaba contando una situación difícil que está pasando con una persona que ama y que lo está hiriendo. Y yo le decía a esta persona, hay que entender una cosa. El pecado saca lo peor de las personas. Y muchas veces las personas, digamos, desde su corazón no quieren herir a quien aman, pero el pecado saca lo peor de nosotros. Y yo le decía, eso nos incluye a nosotros. Y cuando nosotros estamos lejos de Dios y no dejamos que el Señor obre en nuestro corazón, regularmente lo que está pasando es que el pecado saca lo peor de nosotros. Y entonces lo que hacemos cuando el pecado está ahí y saca lo peor de nosotros es que herimos a quienes amamos. Y por eso cuando comenzamos la lectura, yo sé que se sintieron un poco impactados con la frase que de Mark Twain, pero es verdad. O sea, nosotros podemos agarrar un perrito que hasta súper herido, ¿verdad? Lo cuidamos, le damos de comer y todo, y ese perro nos va a ser fiel toda la vida. Pero una persona que ha sido herida en el pasado, por más que tú y no ha sanado, una persona que no ha recibido sanidad en su corazón, aunque tú le des de comer, aunque tú la trates bien, aunque tú seas el mejor amigo, aunque seas generoso con esa persona te va a pegar, te va a morder por la espalda. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque no ha sanado sus heridas. La pregunta es si somos nosotros esa persona o si vamos a hacer un acuerdo con el enemigo y decir, yo nunca más vuelvo a ayudar a nadie. Porque ya ves, son todos iguales. Entonces, ahí está el problema, ¿verdad? Porque tanto el que te pega la puñalada por la espalda tiene un corazón herido. ¿Y qué vas a hacer tú con la herida que esa persona te provoque? Porque entonces, si no, es un círculo malo. Y lo que quería Jesús era precisamente romper ese círculo y hacerlo al revés. Que el amor nos sane a todos, ¿verdad? Creo que por ahí va el inicio de la solución, porque hay cosas que cada quien podría contar su historia. Claro. Tú podrías contarnos tu historia aquí y humanamente y en nuestras emociones
podríamos decir, sí, tenés razón, con razón estás así, con razón no ha pasado esto, si lo que te hicieron. Y es fácil en lo humano argumentarlo y justificarlo. Y creo que todos nos hemos visto así de esa forma, que la única ruta para encontrarle sentido es: Jesús me perdonó más que eso, ¿verdad? Yo al final no entiendo, siento que tengo la razón, no quisiera, me cuesta, pero Jesús me perdonó más que eso. Y el siguiente paso, algo que nos decía el autor, volvemos a visualizar los malos recuerdos una y otra vez. Sí. Hablamos de ellos repetidamente a cualquiera que nos quiera escuchar. A veces ya ni nos quieren escuchar porque ya saben de qué vamos a hablar. Porque sos un disco rayado. Pensamos en formas de vengarnos. Entonces, creo que lo que deberíamos de analizar hoy es, ok, ya sabemos que la situación está así, pero ¿en qué ruta voy? En la ruta que voy, pareciera que voy a poder perdonar o pareciera que me voy a amargar más porque sigo como pensando y maquinando y volviendo a revivir esto, ¿verdad? Hoy tenemos que escoger ese camino hacia seguirnos amargando o hacia perdonar y que eso traiga todos los beneficios también para nosotros. Claro, porque miren, al fin y al cabo, me recuerda al libro que tiene Joyce Meyer que dice: hágase un favor y perdone. O sea, el favor te lo haces para ti, no es para las demás. Es por tu sanidad. ¿Por qué? Porque con un corazón sano siempre hay nuevas oportunidades, ¿verdad? Si tú, un ejemplo que me pasó a mí, si yo entreno a una persona para que me ayude y le enseño todo lo que yo he aprendido, ¿verdad? Después esa persona cree que lo puede hacer hasta mejor que yo, se va, ¿verdad? Y pone un negocio igual, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago yo? Con la nueva persona que venga le digo: no le voy a enseñar nada porque entonces me va a pasar lo mismo de la otra vez y no sé qué. Pero entonces me cargo con todo el trabajo yo, vivo amargada, vivo enojada, pues no voy a crecer, no voy a prosperar, ¿verdad? Pues la idea es que tú sanes tu corazón, ¿verdad? Y que entiendas que aunque pase eso, tú siempre debes como dar segundas oportunidades a nuevas personas. Segundas oportunidades a nuevas personas, quiero decir. ¿Por qué? Porque si tú dañas tu corazón, entonces ya vas a empezar a poner barreras para tu... Por eso dice aquí que no estás viviendo la vida que Dios quiere que vivas. Y sabe que en ese punto específico, Sir Richard Branson decía: entrena tan bien a las personas que puedan irse. Entonces ahí hay un sentido como, pues si esto es para hacerle bien a una claro. persona, hacerle bien a no un te pertenece. entonces entrénalas tan bien que puedan irse. Imagínate pero ese concepto. Trátalas tan bien que quieran quedarse. Ahora, el autor también habla y dice que muchas veces vamos a ser dañados por las personas que amamos. Y eso tiene sentido porque son las personas que nos importan y las personas con las que pasamos más tiempo, ¿verdad? O sea, si alguien no me importa, Sí. puede hacer lo que sea que no me afecta. Pero tiene sentido el hecho de que nos sintamos afectados o dañados por las personas que amamos. De hecho, hay una frase que es bastante popular que dice que un corazón herido solo sabe herir. Y nosotros Exacto. debemos tener la claridad de que si hoy nuestro corazón no está sano, lo más seguro es que repliquemos y traigamos heridas a las personas que están cerca de nosotros. Es como la caricatura del cactus y el globito. Y cuando se acerca mucho el globito al cactus, se explota y le dice: prometiste que no me ibas a lastimar. Y le dice: es quien soy. Entonces, o sea, pero el problema es que realmente nosotros, cuando tú hablabas eso, yo me preguntaba: ¿y acaso nosotros no hemos lastimado a personas que amamos? Sí. Claro. Entonces, no podemos estar solo pensando en que los demás nos lastiman cuando nosotros también lastimamos. Y por eso mismo es la idea de que nosotros entendamos que el perdón de Dios ha sido muchísimo más grande para nosotros y nuestras propias errores que hemos cometido en nuestra vida, y por eso debemos de perdonar a los demás. Sí, y yo creo que es un buen momento para que hagamos una oración, Maki, y te quiero pedir que nos dirijas en este espacio y precisamente en lo que tú dices, porque puede que hoy nosotros mismos estemos heridos y necesitamos sentir la necesidad de perdonar a las personas que nos han herido, pero también puede que nosotros seamos los agresores, ¿verdad? Y que necesitamos ser perdonados. Bueno, oremos. ¿Y qué tal si le pedimos hoy, en este lunes, inicio de semana, al Señor, que esta semana sea diferente, ¿verdad? Señor, te doy gracias porque hoy a través de esta lectura tú me estás haciendo reflexionar y pensar, y tal vez estás trayendo luz a un aspecto de mi vida que yo tengo muy escondido en lo profundo de mi corazón. Y hoy te pido que me des el querer como el hacer de perdonar a las personas.
y que me recuerdes, Espíritu Santo, que yo no soy perfecta y que también he lastimado a muchas personas. Y que si mediante la posibilidad que pueda sanear esas relaciones, tú me des la valentía y la fuerza para hacerlo. Y si no, desde donde, si ya está mucha la distancia, Señor, de todas modas, que podamos orar por esas personas y bendecirlas y perdonarlas, para que nuestro corazón vuelva a nacer la esperanza y vuelva a confiar y tener fe en cada día de nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Amén. Y yo espero que tú estés haciendo esta oración y que estés prestando atención a lo que estamos aprendiendo esta mañana, sobre todo si sientes que en tu corazón hay la necesidad de encontrar la sanidad. Y yo creo que todos en algún momento hemos buscado ser sanados por nuestros propios medios, ¿verdad? Y uno se enfoca en muchas cosas como para buscar sanidad, sí, pero solamente Dios puede darnos la sanidad que necesitamos. Ahí está el punto que dice Julio, ¿verdad? Solo Dios te puede dar un amor tan sobrenatural que puedas cubrir las faltas de esa persona con amor, ¿verdad? Porque nuestra propia naturaleza es egoísta. Nuestra propia naturaleza no quiere conceder perdón, quiere vengarse y quiere revivir como una película, como leía aquí, de rebobinar y volver a poner. Y rebobinar y poner a ver qué hiciste mal o qué podrías haber hecho diferente. Eso no es algo que nosotros, el otorgar perdón no es natural y vas a necesitar la ayuda de Dios para poderlo hacer. Así es, definitivamente un tema que tenemos que ponerle atención y que a veces nos podemos ir en automático y no nos damos cuenta. Gracias a Dios por libros como estos, por temporadas como estas que vamos a estar compartiendo, que nos ayuda a reflexionar. Sí, pues por eso es que tal vez reacciono así, o tal vez por eso esta persona reacciona así. Y poniéndole más atención, poniéndole nuestros 5 sentidos a eso. Sobre todo si es una relación importante para nosotros, porque ahí es en donde más nos puede dañar o más podemos dañar, y que Dios nos ayude en esta temporada para ver esas oportunidades o esos retos, avanzar en relación a eso, y que Dios nos ayude a hacer cambios que tal vez ni siquiera nos habíamos dado cuenta, ni siquiera lo teníamos en el radar, en el mapa. Nosotros hacemos una breve pausa y regresamos en la parte final del programa de este día, así que no se lo pueden perder. Y ahora vamos a leer otro segmento que dice: el amor nunca falla. El amor es una fuerza poderosa. En el pasaje que vimos anteriormente, Pablo destaca que ninguno de nuestros problemas en la iglesia es que ponemos los dones de poder por encima del amor. Pero una buena predicación, reuniones de avivamiento y palabras proféticas sin amor fallarán. No se puede ganar a los perdidos con ningún otro lenguaje que no sea el lenguaje del amor. Cuando procuramos amar a Dios, amarnos a nosotros mismos y amar a otros, podemos aprender a amar a pesar de lo que ocurrió en el pasado. Podemos ayudar a reparar el quebrantamiento que ha afectado a nuestras familias durante generaciones. Wow, de hecho, Pablo escribió en 2 Corintios 5:18 que debemos tener un ministerio de reconciliación. Si crees en Jesucristo, tienes un llamado a reconciliar. Y yo quiero recordarte estas frases que nos dice el doctor. Si tienes a Jesucristo, también tienes un llamado a reconciliar. Y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nunca es una equivocación amar. Amar nunca está fuera de orden. Cuando amas, nos trasciendes. Cuando transigues, ay, qué difícil esa palabra. Cuando amas, nunca bajas los estándares. Sé que son verdades pesadas, que algunos pueden digerirlas, y la desmenuzaré a lo largo de este libro para aclarar su significado. Muchos no nos damos cuenta de que lo que más importa en la vida son las relaciones. Una vida abundante no consiste en la abundancia de cosas. El mundo no concede mucho valor a las relaciones. Nos dice que el dinero es importante, que los títulos son importantes, que un buen código postal es importante, que la apariencia es importante, que los automóviles veloces y las casas grandes son importantes. ¿Recuerdas cuando a Jesús le preguntaron cuál era el mayor de los mandamientos? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón
y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:37. Aquí Jesús enfatizó de forma clara la importancia de las relaciones. De eso se trata la vida, de amar a Dios, amarnos a nosotros mismos y de amar a otros. Yo sé lo que es que te hieran. No te estoy diciendo que hagas algo que yo mismo no he hecho e incluso cometí errores al intentarlo. Conozco la tentación de no querer soltar el dolor y la decepción. Mi matrimonio ha sufrido pruebas y luchas severas y también mi familia. Al escribir este libro, mi esposa y yo decidimos compartir algunas cosas que nunca antes habíamos compartido. Decidimos que no tenemos que aparentar una fachada ministerial. La vida es como es. A veces me sentí no apto para predicar a otros porque mi propio matrimonio y mi familia estaban pasando por un infierno. Lo que aprendí fue que si estás pasando por un infierno, no te detengas ahí. Continúa avanzando hasta que llegues al otro lado. He descubierto que la aflicción es uno de los grandes siervos de Dios porque nos recuerda lo mucho que le necesitamos a Él continuamente. A Dios no le desalientan nuestras aflicciones. Es que bueno saber eso. A Dios no le desalientan nuestras aflicciones. Él dice, yo te ayudaré. Sin duda lo haré. Cuando has llegado todo lo lejos que podías, has estacionado en la plaza del garage de Dios, cuando estés listo para bajar tus manos, entregárselas a Él, algunos momentos lo cambian todo acerca de ti y de tu familia para el resto de tu vida. Ya sea una pérdida o una traición, una adicción, una infidelidad, sin duda alguna estas cosas afectan las dinámicas de nuestras relaciones. Pero Dios hace nuevas todas las cosas. Es tiempo de dejar que Él nos dé un nuevo comienzo. Es tiempo de dejar que Dios vende tus moretones y cure tus heridas. Me encantan estas palabras escritas por el viejo profeta. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días. Y el día que vendare Jehová la herida de su pueblo, curaré la llaga que él causó. Isaías 30:26. Si dejas que Dios sane tus heridas, tus noches serán como días y tus días brillarán 7 veces más. Piensa en esto por un momento. ¿Quieres tener la razón o ser reconciliado? ¿Quieres estar herido o ser sanado? ¿Quieres seguir siendo la víctima o comenzar a completarte? Como has comenzado a leer este libro, estoy bastante seguro de saber cuál es tu respuesta. Y la única manera de ser reconciliado, sanado y completo es amar, como si nunca te hubieran herido. Y yo creo que por ahí va la primera situación que creo que debemos conversar en esta parte. Que a veces preferimos tener la razón que ser reconciliados, ¿verdad? Y en ese sentido de no quiero herir a otros, no quiero seguir siendo herido, a veces necesitamos dejar de tener la razón. Es que todos quieren ser buenas personas, ¿verdad? Nadie quiere ser el malo de la película. Entonces nadie quiere admitir que se equivoca, ¿verdad? Entonces ese juego de poder de yo tengo la razón, no la tengo yo, no la tengo yo, lo que hace es simplemente poner más distancia y cuando te das cuenta, pues ya la relación se perdió para siempre. Yo creo que cuando uno ya... en mi caso, por ejemplo, me puedo dar cuenta cuando yo he perdonado, cuando ya puedo orar por las otras por las personas que me lastimaron con profundo deseo que les vaya bien. O sea, yo creo que ahí es cuando yo me doy cuenta, bueno, ya hemos sanado esto. Al principio, cuando lo empiezo a hacer, lo hago así como, ¿verdad? O sea, lo hago porque sé que lo debo de hacer porque el perdonar es un mandamiento. O sea, es una orden de Dios, no es... no, depende la ofensa. No, es perdona, ¿verdad? Perdona 70 veces. O sea, tienes que perdonar. Eso es una orden de Dios. Entonces, cuando lo empiezo a hacer, al principio como que me cuesta un montón. Ya cuando voy por el medio quiero dejar de hacerlo porque no tiene ningún sentido supuestamente en mi mente. Pero ya cuando después lo puedo hacer y de verdad desearles que les vaya bien, que tengan salud, que Dios los prospere, entonces digo, bueno, prueba supera. Qué buenísimo eso y podríamos sumarle también tener cuidado con nuestras palabras, ¿verdad? Jesús no se quejaba, si leemos en la Biblia de Jesús, o sea, no se quejaba, él enseñaba,
confrontaba, pero... No se quejaba de los estaba como discípulos, de ¿no? los fariseos, de todo el mundo. Motivos Ajá, podría haber después tenido. que lo traicionaron, pero probablemente hoy puede ser un llamado también para ponerle atención a nuestras Claro. palabras, ¿verdad? Y esto está relacionado con la fe también, porque es fácil ver como la fe, ¿verdad? Tener la fe, caminar en fe, la oración de fe, pero la confesión de fe, que no es más como que lo que hablamos, lo que decimos de circunstancias importantes también, ¿verdad? De situaciones que tal vez hoy el Señor nos ha hecho ver, cómo hablamos alrededor de eso y aprendamos y seamos como Jesús, que Él hablaba la palabra también, ¿verdad? Y cuántas veces Él se paró y yo soy. Y eso mismo lo podemos hacer nosotros, ¿verdad? Tal vez como un mensaje que leíamos por ahí. Yo me he sentido de menos, pero la Biblia no nos llama, no nos lleva a sentirnos de menos y no le ayudamos a nadie cuando nos sentimos de menos. No le ayudamos a nadie cuando no perdonamos, ¿verdad? Soy un hijo amado. Y si nosotros repetimos eso, nosotros entendemos y eso entra en nuestro corazón y podemos actuar de esa forma, probablemente sean los primeros pasos para avanzar en cuanto al perdón y a solucionar algunas de estas situaciones que podrían estar ahí al frente de nuestra vida. Ahora, Fer, con lo que tú dices, nosotros tenemos la oportunidad de hablar de Jesús. Digamos, nuestras historias, nuestros testimonios podrían ser una gran oportunidad para que otras personas conozcan acerca de cómo Dios sana el corazón. Pero vamos de nuevo a lo que decía. A veces preferimos tener la razón que tener la oportunidad de compartir. Y entonces, digamos, si tú tienes la oportunidad de hablar con alguien, a veces los cristianos cometemos el error de ser un tanto agresivos en la forma como compartimos. Y tenemos la oportunidad de abrir nuestro corazón y más que tener la razón, la idea es presentarles a las personas al Cristo que sana, al Cristo que restaura. Y lo menciono porque él dice acá que ponemos muchas veces los dones de poder por encima del amor. Exacto. Y entonces dejamos de amar o nos olvidamos de amar como tengo la razón, boom, y ahí voy. Y no me importa si los lastimo con lo que digo. Porque estás peleando por el poder. Pero algo que leímos y que me llamó mucho la atención y Fernando, cuando estabas hablando, el Señor me lo recordó, es que podemos pasar de querer ser víctimas, ¿verdad? O es como que o somos víctimas o somos victimarios. Pero acá la lectura nos está recordando que nosotros somos reconciliadores. Y eso es lo que, ¡pum!, me hace así la cabeza, porque el Señor te está diciendo que tú tienes que ser un reconciliador de relaciones. No se trata si tienes razón o no tienes razón. No se trata del poder, si voy a hacerlo sufrir, ¿verdad? No le voy a hablar por 5 días para que sufra, ¿verdad? Eso no se trata. Eso sería ser un victimario, ¿verdad? Y después la víctima, ay, es que todo siempre es lo mismo. Entonces, y como decías tú, Fernando, escuchémonos qué hablamos, porque cuando tenemos conversaciones, entonces, ¿qué es lo que nosotros le aconsejamos a los otros? ¿O qué es lo que nosotros en nuestra vida estamos reflejando? Si ser reconciliadores o siempre ser como la víctima o ser victimario de vengate, hace esto, hace lo otro. Deberíamos como analizar esa parte y entender que si Jesús nos reconcilió con el Padre, pues nosotros también tendríamos que ser reconciliadores aquí en la tierra, ¿verdad? Y eso es tremendo, porque si tú tomaras ese papel que podríamos también ponerle el nombre de pacificador, ¿verdad? En nuestra familia, en nuestros hijos, en el trabajo, pues yo siento que qué agradable sería estar cerca nuestro. Qué agradable sería ser cerca nuestro. A mí, la gente que se hace la víctima todo el tiempo me cae mal, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, pero sí me gusta la gente que dice, no, mira, hay que dejar ir, porque incluso mis amigas que yo busco consejo son así. O sea, cuando yo llego con el gran problema, ellas son personas que son reconciliadoras y eso me hace bien. ¿Pero por qué? Porque son mujeres que están aferradas a Dios, que están firmes en la roca. Y esa parte que tú mencionas, Maki, nosotros somos personas llamadas a ser conciliadores, a ser pacificadores, y decía por allí el autor, si crees en Jesucristo tienes un llamado a reconciliar, y es algo que nosotros debemos recordar con constancia, ¿verdad? Fui llamado a reconciliar, no soy del que genera problemas, no soy el que aleja a la gente, yo soy llamado a reconciliar, a anunciar las buenas nuevas. Así es, porque fue lo que recibimos, ¿verdad? Y creo que también es como tenemos que ponerle atención a lo que hablamos,
También a nuestra conversación interna, ¿verdad? Uf. Porque cuando decimos mi mente me juega sucio, puso Sí. alguien aquí en un comentario, nuestra conversación interna. Digamos que no estamos leyendo la Biblia, no estamos poniendo buen contenido, no estamos expuestos a eso y dejamos que nuestra conversación interna se vaya en automático, puede ser peligroso, ¿verdad? Creo que hay momentos en donde tenemos que decirle, te callas hasta aquí, ¿verdad? Porque Claro. podemos seguir casi que hasta disfrutando eso, ¿verdad? Es que me hizo y le voy a hacer y fíjate vos, Julio, que vieras cómo me volteó la cara y hay eso mucha nos- gente y que eso dice nos- que no puede evitar lo que piensa, pero tú estás dando la clave ahí. Sí lo podemos hacer. sí tenemos que estar como más conscientes, ¿verdad? Y creo que puede arrancar cada día desde nuestro tiempo de oración, ¿verdad? Porque poder pausar ahí un tiempo, orar, y si oramos en la ducha y oramos en el tráfico, pues está bien, pero adicional a eso, tener ese tiempo de oración donde paramos y es como que Dios nos estuviera examinando y nos ayuda a estar conscientes de qué hay en nuestra conversación interna también, además de lo que hablamos. Miren, a ver, Julio, Fernando, ¿cuántas veces no han ido con un reclamo del Señor, verdad? Y está, vale, me pasó esto y de sí, por favor, y el Señor te hace ver que tú también Es tienes uno. que cambiar. O sea, cambia tu corazón con respecto a la situación porque no estás de la forma correcta. Entonces, tú ibas con una intención y regresas con un ve y pide perdón, ¿verdad? Y entonces eso es lo que hace los tiempos con Dios. Por eso son tan necesarios, porque al final del día, tú vas con tu día y el Señor te dice, mira, esto no estuvo bien. Esto, de la forma que le hablaste, fulano, no te diste cuenta, pero heriste su corazón. O te muestra aquí, mira, acá no estás equivocado. Y entonces ahí es cuando realmente la relación con Dios y la voz del Espíritu Santo te ayuda todos los días a ser esto, un reconciliador, a ir pareciéndote cada día más a Él, ¿verdad? Pero si solo llegas y te pido, feliz noche, ahí no, ahí el tiempo con Dios se desperdició, ¿verdad? Y es ahí donde es importante tener en cuenta de que Vaya con Dios no es un sustituto del tiempo que debemos pasar a Exacto. solas con Dios. Obviamente sí es un programa que busca traer contenido para acercarnos a Dios, pero es importante que pasemos tiempo a solas con Dios, con su palabra, leyendo lo que Él quiere decirnos y pues acercándonos a Él a través de la oración. Ahora, el autor también dice, no te estoy diciendo que hagas algo que yo mismo no he hecho, dice él. Claro. E incluso cometí errores al intentarlo. Y yo quisiera preguntarles, irnos un poquito más al nivel personal. Él habla de sus heridas y de sus situaciones y cosas que han pasado en su matrimonio. ¿Hay alguna historia detrás de ustedes? ¿Una historia de sanidad, de amar como si nunca te hubieran herido? Saben que siempre me tiran la pelota a mí porque como yo soy tan Tan- sincera, tan bonito que ¿verdad? habla, tan bonito que Sí. habla. No, qué bárbaro. El acento, el acento. Yo creo que yo no me daba cuenta de la forma en que hablo. Ajá. La idiosincrasia argentina es un poquito agresiva, ¿verdad? Media como italiana. Y entonces lo que viene a mi cabeza como que sale, ¿verdad? Y he lastimado a mis hijos, he lastimado a mi esposo, a mi suegra, a mi cuñada, por la forma de ser impetuosa cuando hablo, arrebatada. Y creo que el Señor ha ido trabajando mucho en esa área. Julio, te soy sincera, siento que con los años me he vuelto más apacible, más tranquila. He dejado pasar ofensas, ¿verdad? Que me hacen a mí y no respondo en el momento, no me quiero defender. Y siento que el Señor está trabajando bastante. Y ¿saben qué? Lo mejor de todo es que yo soy más feliz también. Claro. O sea, soy más feliz, creo que hay mejor ambiente en mi casa y trato de tener mucho cuidado con las palabras que les digo a mis hijos porque una palabra de una mamá puede herir profundamente tu corazón. Si yo tengo la mala costumbre de decir, por ejemplo, no seas tonta, no seas tonto. Y obviamente se me olvida que aquí en Guatemala la palabra tonto es un insulto, ¿verdad? Entonces, y mis hijos crecieron acá, no en Argentina. Entonces, cuando yo empiezo a entender de que esas palabras los pueden herir profundamente y pueden empezar a creerse lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Recordemos que en nuestra boca está el poder de la vida o la muerte, y más como padre. Entonces, ahí es donde yo empiezo a entender que si bien mi boca puede bendecir y puede bendecir a la gente con comentarios y con historias y todo, también puede lastimar mucho a la gente que me rodea.
Que es un poco de lo que el autor decía, ¿verdad? Que muchas veces las heridas vienen de personas que amamos. Claro. Así es, yo lo que pensaba mientras Maki decía... ¿Te dio tiempo de pensar? Maki decía eso, gracias Maki, es que creo que es una versión bien diferente cuando estamos cerca de Dios, ¿verdad? Sí. Porque puede ser que sea difícil, pero estamos como en un camino más rápido para reaccionar de una mejor forma o para salir más rápido de eso, ¿verdad? Pero cuando no estamos como cerca del Señor, cuando no estamos tan conectados, es como que sale a luz más fácil orgullo, envidia o me dijo esto, entonces, ¿sabes qué? Yo no le voy a decir nada ahorita, pero espérate, me la voy a guardar aquí en esta reunión cuando estén estas otras Ahí personas. O sea, como tenemos la capacidad de maquinar esa venganza y tal vez, pues sí, no es de ir a matar a alguien, no le vas a tirar el carro, pero puede haber maldad. Pero estás dentro de deseándole nosotros. cosas Ajá, malas. Es maldad. O sea, voy a decir esto aquí y no voy a mencionar el nombre, pero lo voy a decir y todos van a saber, quién. ¿verdad? Pero cuando logramos estar cerca de Dios, acudir a Dios como que fuera otra persona, ¿verdad? Dios nos transforma, nos hace otras personas, pero es como que no es 100% en automático, ¿verdad? Hay una parte que es nuestra responsabilidad de estar buscando del Señor para poder reaccionar de una mejor forma. Y como decía Maki, sobre todo, tener cuidado en nuestra familia, ¿verdad? Porque a veces nuestros hijos no van a tener la capacidad intelectual, la autoridad para defenderse y les vamos a dejar ir algo y puede ser no apropiado. Entonces, vuelvo a enfatizar eso, qué bueno, gracias a Dios que estemos leyendo este libro, tocando este tema para que Dios traiga al presente cosas que tenemos que ponerle atención, que tenemos que cambiar. Antes que Julio, tenés 5 segundos para pensar porque vos también no te podés escapar. ¿Cómo sabemos cuando nuestro corazón se ha endurecido, verdad? Cuando realmente no sentimos ningún tipo de compasión por nadie. O sea, por ejemplo, te cuentan, mira, a fulano se le murió su mamá qué lástima. Pero por dentro no se te mueve un pelo, ¿verdad? O cuando te dicen, mira, fulano perdió el trabajo y todo, bueno, algo habrá hecho. Cuando ya tu corazón se endurece tanto ya no sientes compasión por los demás. Y eso es porque la falta de perdón y las heridas han puesto un corazón de piedra y el Señor es el único que tiene la capacidad de hacer ese corazón de piedra que vuelva a latir y que sea de carne otra vez y vuelva a sentir. Y si no sentís, va a ser muy difícil que quieras perdonar. Entonces hay que pedirle también a Dios que vuelva nuestro corazón de piedra a carne. Bueno, ¿y ahora? Y yo quiero aprovechar para contar un poco de la parte personal y hablarle a los hijos que nos están viendo o escuchando. Resulta que mis papás tomaron una decisión cuando yo tenía 10 años. Decidieron que era el momento de romper la relación y a mí esa decisión me hizo trizas. Me hizo trizas. Yo llegué al Señor cuando tenía 14 años y llegué roto. Llegué destruido y había mucho resentimiento, mucha ira en mi corazón por las cosas que habían pasado. Vengo de una familia disfuncional. Ajá. Y cuando yo conocí al Señor, una de las cosas que el Señor empezó a trabajar en mí era que yo no debía de repetir patrones de cosas que habían pasado en mi casa y entonces yo pues me metí con el Señor y le pedí que me ayudara a tomar decisiones que lo honraran y a romper patrones. Exacto. Y pues ya tengo 12 años de casado y vamos avanzando. Y yo he tratado de que cosas que pasaron en mi casa no se repliquen en mi casa, pero lo digo no porque yo sea mejor que mis papás. Creo que ellos en su amor y en sus decisiones decidieron lo que creían que era mejor. Exacto. ¿Verdad? Y sobre todo para amar a sus hijos. Pero en la parte de entender cómo el amor del Señor nos restaura, porque yo podría estar hoy acá en este lugar hablando de las heridas que todavía están vivas y como unas llagas en mi corazón. Sin embargo, yo hoy te hablo a ti que eres hijo y de repente te tocó vivir una situación similar y estás todavía con las heridas ahí. Y de entender que el propósito del Señor es de que en medio de la situación difícil que te tocó vivir, encuentres sanidad en Él. No tienes por qué replicar lo que te tocó vivir, las heridas que tuviste de tu infancia o de tu juventud, llevarlas a tu matrimonio o a tu paternidad. El Señor puede traer sanidad y puede traer restauración a tu vida. Y fue lo que a mí me tocó, ¿verdad? Me encontré con Jesús y de verdad lo digo no como religión, lo digo con toda la honestidad y el amor en mi corazón.
encontrarme con Jesús me cambió la vida. Y han pasado ya una buena cantidad de años, ya voy casi para 3 décadas de haberme encontrado con Jesús. ¡Wow! ¿Cuántos años tenés, Julio? Te voy a dejar ahí. Jovencito se ve, Julio. Te Te ve las voy a dejar de tarea. jovencito. Pero Jesús me transformó la vida. Encontrarme con esa sanidad. Y ¿saben qué? No solamente marcó mi vida, sino que está marcando la vida de mi esposa, Claro, la vida de de tus mis hijos. y seguramente la vida de mis nietos, si el Señor me permite tenerlos. Así será. Así que yo quiero invitarte para que oremos juntos y le demos gracias al Señor porque hoy nos está hablando al corazón acerca de la importancia de sanar, de pasar de las heridas a la sanidad. Y es sanidad para ti y es sanidad para los que están en tu entorno. Así que oremos juntos. Señor, gracias porque hablas siempre a tiempo. Y yo quiero pedirte porque si en este momento hay alguien que tiene una herida viva, que tiene una llaga allí que está lastimando, una herida con infección, y que es una herida vigente. Señor, yo quiero pedirte para que hoy tengamos la humildad de reconocer nuestra necesidad de ti y nuestra necesidad de pasar de las heridas a la sanidad. Espíritu Santo, ven a nuestro corazón y pon en nosotros la convicción de ser sanados, la necesidad de ser sanados, y esa sanidad no la encontramos en otro lugar, solamente en tu presencia, solamente a través de tu palabra podemos ser restaurados. Así que yo quiero pedirte, Señor, que en este momento, si hay alguien allí en casa o en el lugar donde se encuentre confesando y diciendo, Señor, necesito ser sanado, necesito ser restaurado, que tu espíritu vaya allí y lo abrace y sienta, Señor, tu amor tan necesario en nuestras vidas. Gracias porque nos hablas siempre a tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Sí, sumamente desafiante para nosotros hablar de este tema, ¿verdad? Porque no siempre es fácil y como bien decías, Fer, siempre hay algo en lo que necesitamos trabajar, ¿verdad? Que el Señor trabaje en nuestro corazón. Así es. Así es. Y Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Porque podemos ver historias complicadas como las que hemos compartido, pero Jesús venció al mundo, Jesús está con nosotros y Él es quien nos puede ayudar a atravesar cualquier situación. Gracias por su sintonía. Yo lo quiero invitar para que no se pierda el programa de mañana. El Señor va a seguir hablándonos a través de amar como si nunca nos hubieran herido. Y nos vamos a despedir diciendo, gracias a Dios hoy es lunes. Gracias, Maki, por estar con nosotros y compartir de la sabiduría. Gracias, Fer. Nos despedimos juntos diciendo gracias a Dios hoy es lunes. Así es. ¿Se animan? Vamos, Aner. Vamos, lo vamos a decir juntos. A la 1, a las 2 y a las 3. Gracias a Dios hoy es lunes. Buen inicio de semana. Bendiciones. Vaya con Dios.